Italia llegó a Estados Unidos con la ilusión de proclamarse campeón mundial, pero después de 2 partidos estaba prácticamente al borde del abismo. Entonces apareció Roberto Baggio. El divino marcó goles decisivos, eliminó a Nigeria, silenció a España y llevó a Italia hasta la final. Pero en Pasadena, todo terminó de la manera más cruel posible. La lotería de los penales frustró el sueño de Baggio y de una nación ansiosa de títulos. Esta es la historia de Italia en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Para entender la presión que tenía Italia en 1994, hay que volver 4 años atrás, al Mundial de 1990, que se jugó en su propio país. La selección italiana, dirigida por Azeglio Vicini, llegó hasta las semifinales, pero allí se encontró con Argentina. Después de empatar, Italia quedó eliminada en la tanda de penaltis en el Estadio San Paolo de Nápoles. Aunque terminó tercera y no perdió ningún partido durante los 90 minutos, aquella eliminación dejó una enorme decepción. Para los aficionados y la prensa, la selección había dejado escapar una oportunidad única. Y 4 años después, esa derrota todavía estaba muy presente. En noviembre de 1991, Italia decidió cambiar de rumbo. Después de no conseguir clasificar a la Eurocopa de 1992, Azeglio Vicini fue destituido del cargo y la Federación Italiana de Fútbol nombró como nuevo entrenador a Arrigo Sacchi. La llegada de Sacchi significó un cambio importante para el fútbol italiano. El técnico había revolucionado al Milan con un estilo muy diferente al tradicional, donde había implementado un sistema táctico sumamente dinámico que erradicaba la figura del líbero tradicional y el catenaccio pasivo. Sacchi no quería un equipo encerrado atrás esperando al rival. Su idea era defender en zona, mantener la línea defensiva adelantada, presionar constantemente y recuperar la pelota lo más rápido posible. Pero llevar ese sistema a una selección no era sencillo. A diferencia de un club, Sacchi tenía muy poco tiempo para trabajar con sus jugadores. Además, era extremadamente exigente. Para él, todos tenían que seguir el sistema al pie de la letra. El funcionamiento del equipo estaba por encima de las individualidades. Por eso, algunas grandes figuras del fútbol italiano quedaron fuera de la selección. Jugadores como Walter Senga, Giuseppe Bergomi, Gianluca Vialli y Roberto Mancini no encajaban completamente en la idea de Sacchi o tuvieron diferencias con el entrenador. Sacchi había llegado para construir una Italia completamente diferente. El problema era que tenía poco tiempo para hacerlo y el Mundial de 1994 se acercaba. Las eliminatorias europeas hacia el Mundial de 1994 tampoco fueron fáciles para Italia. La selección de Sacchi quedó en el grupo 1 junto a Suiza, Portugal, Escocia, Malta y Estonia. El comienzo fue bastante irregular. Italia empató 2-2 contra Suiza como local y luego volvió a dejar puntos en el camino con un 0-0 frente a Escocia. Sin embargo, el equipo fue mejorando poco a poco. La presencia de varios jugadores del AC Milan ayudó a que los futbolistas entendieran cada vez mejor el sistema de Sacchi. Y en los momentos más complicados apareció Roberto Baggio. Sus goles fueron fundamentales para que Italia siguiera avanzando. Al final, la selección italiana terminó primera de su grupo con 16 puntos, apenas uno más que Suiza. Italia había conseguido el objetivo, viajar al Mundial de Estados Unidos. Pero lo había hecho dejando una sensación clara. El equipo todavía estaba en construcción y Sacchi aún tenía mucho trabajo por delante. Los futbolistas que Arrigo Sacchi llevó al Mundial de Estados Unidos tenían una mezcla de experiencia, talento y mucha calidad. En defensa, Italia contaba con una verdadera columna vertebral del gran AC Milan de Sacchi. Franco Baresi era el capitán y el líder de la defensa. A su lado estaban jugadores como Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti y Paolo Maldini, que daban al equipo seguridad y experiencia. Maldini, además, podía jugar tanto como lateral izquierdo como en el centro de la defensa, algo que le daba muchas opciones a Sacchi. En el mediocampo destacaba Demetrio Albertini, encargado de darle salida y distribuir el balón. Junto a él estaba Dino Baggio, un jugador mucho más físico, capaz de recuperar balones, recorrer muchos metros y también marcar desde fuera del área. Por las bandas aparecía Roberto Donadoni, un futbolista muy completo que podía ayudar tanto en ataque como en defensa. Pero por encima de todos estaba un jugador, Roberto Baggio. Apodado el Divino Codino, Baggio llegaba al Mundial como el gran referente de Italia. En 1993 había ganado el Balón de Oro y era considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Tenía regate, visión de juego y una enorme capacidad para aparecer en los momentos importantes. Sin embargo, su relación con Sacchi no siempre fue sencilla. El entrenador quería que Baggio participara constantemente en la presión y en el trabajo defensivo. Baggio, en cambio, necesitaba libertad para moverse por el ataque y aprovechar su talento. Y había otro jugador que también llamó la atención, Giuseppe Signori. Signori era un delantero goleador en la Lazio, pero Sacchi decidió utilizarlo en una posición diferente, como jugador de banda. Era otro ejemplo de cómo el entrenador estaba dispuesto a sacrificar ciertas características individuales para adaptarlas a su sistema. Arrigo Sacchi implementó en Italia el mismo sistema que en el Milan, un 4-2-3-1, reconvertido en un 4-5-1,
priorizando una defensa adelantada y muy bien organizada, usando fuera de juego como principio, priorizando el cierre de espacios al utilizar un bloque muy compacto que partía desde la central. De ahí se desprendía el ataque, el cual era muy organizado, saliendo de manera directa con Baggio, quien contaba con los acompañamientos de Donadoni, Berti y Massaro. Asimismo, el juego por los costados era de suma importancia para la progresión de juego, utilizando para contras letales o para generar espacios de ruptura. Una ofensiva que aprovechaba a plenitud el ancho y el largo de terreno, con Baresi y Maldini en defensa, Albertini y Dino Baggio en el mediocampo y Roberto Baggio como principal arma ofensiva. Italia tenía talento de sobra. Italia quedó en el grupo E, junto a Irlanda, Noruega y México. Era el llamado grupo de la muerte del Mundial. Y para la selección de Sacchi, la fase de grupos estuvo muy cerca de convertirse en un desastre. Italia debutó el 18 de junio frente a Irlanda. El partido mostró rápidamente los problemas del equipo. Irlanda apostó por un juego físico, directo y con muchos balones largos, algo que Italia tuvo grandes dificultades para controlar. En el minuto 12 llegó el único gol del partido. Un despeje de la defensa italiana quedó corto y Ray Houghton aprovechó el error para marcar con un disparo desde fuera del área. Italia intentó reaccionar, pero no encontró la manera de romper la defensa irlandesa. Después del partido, las críticas contra Sacchi comenzaron inmediatamente. 4 días después, Italia se enfrentó a Noruega. Y el partido fue todavía más dramático. En el minuto 21, el portero Gianluca Pagliuca salió de su área y tocó el balón con la mano para evitar una ocasión clara de gol. El árbitro no dudó. Tarjeta roja. Italia se quedó con 10 jugadores y Sacchi tuvo que sacar a un jugador de campo para introducir al portero suplente, Luca Marchegiani. Y el elegido para salir fue nada menos que Roberto Baggio, la gran estrella del equipo. La decisión sorprendió a todos y provocó una enorme polémica. Baggio no podía creer que fuera él quien tuviera que abandonar el campo. Pero los problemas no terminaron ahí. En la segunda mitad, Franco Baresi sufrió una grave lesión en la rodilla. En ese momento, parecía prácticamente imposible que pudiera volver a jugar durante el Mundial. A pesar de todo, Italia resistió con 10 jugadores y consiguió el gol de la victoria en el minuto 69. Dino Baggio apareció en el área y marcó de cabeza tras un centro de Giuseppe Signori. Italia ganó 1-0, pero salió del partido con más dudas que certezas. El último partido de la fase de grupos fue contra México. Italia necesitaba un buen resultado para evitar complicaciones y se adelantó en el marcador al comienzo de la segunda parte gracias a Daniele Massaro. Pero México reaccionó rápidamente y Marcelino Bernal empató el encuentro. El partido terminó 1-1. Y entonces ocurrió algo increíble. Los 4 equipos del grupo terminaron con 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota. Además, todos tenían diferencia de goles de 0. La clasificación tuvo que decidirse mediante los siguientes criterios. México terminó primero por haber marcado más goles. Irlanda quedó segunda gracias a su victoria contra Italia. Italia clasificó como uno de los mejores terceros. Las sensaciones que transmitía el equipo eran nefastas. La prensa especializada censuraba la rigidez de Sacchi, el plantel acusaba el desgaste físico y absolutamente nadie la veía como candidata al título. Y entonces llegó el partido que cambió la historia de Italia en aquel mundial. El 5 de julio de 1994, Italia se enfrentó a Nigeria en los octavos de final. El equipo africano tenía jugadores rápidos, fuertes y muy peligrosos al contraataque. En el minuto 25, Nigeria se adelantó. Tras un saque de esquina, Emmanuel Amunike apareció dentro del área y marcó el 1-0. Y la situación empeoró todavía más en el minuto 75. Gianfranco Sola, que había entrado pocos minutos antes, fue expulsado. Italia se quedó con 10 jugadores y el tiempo se agotaba. Pero entonces apareció Roberto Baggio. En el minuto 88, recibió el balón cerca del área y, con una enorme tranquilidad, colocó un disparo raso junto al poste para empatar el partido. En la prórroga llegó el momento definitivo. Antonio Benarribo fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Baggio tomó el balón. El hombre que había sido cuestionado durante la fase de grupos ahora tenía en sus pies el futuro de Italia. Y no falló. Italia remontaba y eliminaba a Nigeria por 2-1. Roberto Baggio había aparecido justo cuando su selección más lo necesitaba. Pero todavía quedaban 2 obstáculos. En los cuartos de final, Italia se enfrentó a España el 9 de julio. En el minuto 25, Dino Baggio recibió fuera del área y sacó un potente disparo para abrir el marcador. Pero España reaccionó en la segunda parte y José Luis Pérez Caminero consiguió el empate. A escasos minutos del final, volvió a aparecer el divino codino, Roberto Baggio. El delantero recibió un pase de Giuseppe Signori, entró al área y, prácticamente sin ángulo, superó a su Bizarreta. 2-1 para Italia. El partido no estuvo exento de polémica. En el tiempo añadido, Mauro Tassotti golpeó con el codo a Luis Enrique dentro del área. El árbitro no vio la acción y no señaló penalti. Italia sobrevivió y avanzó a semifinales. El rival por un puesto en la final era Bulgaria, la gran sorpresa del torneo, liderada por Hristo Stoichkov.
El partido se jugó el 13 de julio y nuevamente Roberto Baggio fue el protagonista. En apenas 5 minutos marcó 2 goles. Primero, en el minuto 21, recibió el balón por la izquierda, superó a varios defensores y colocó el disparo lejos del alcance del portero búlgaro. 4 minutos después, Demetrio Albertini le puso un pase por encima de la defensa y Baggio respondió con una volea cruzada. Italia ganaba 2-0. Bulgaria reaccionó antes del descanso con un penalti transformado por Stoichkov, pero Italia consiguió resistir durante toda la segunda parte. Italia estaba en la final del Mundial, y el responsable de aquella transformación tenía nombre y apellido, Roberto Baggio. En apenas 11 días había pasado de ser cuestionado y sustituido por Sacchi contra Noruega a convertirse en el gran héroe de la selección italiana. Pero había un problema. En los últimos minutos de la semifinal, Baggio tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Y ahora Italia tenía que jugar la final del Mundial con su principal estrella tocada. El 17 de julio de 1994, Italia y Brasil se enfrentaron en el Rose Bowl de Pasadena por el título mundial. Era una final histórica. Ambos equipos buscaban convertirse en el primer país en conseguir 4 mundiales. Pero las condiciones eran durísimas. El calor y la humedad eran tan intensos que los dos equipos tuvieron muchas dificultades para mantener un ritmo alto durante todo el partido. La primera sorpresa del partido fue Franco Baresi. El capitán había sufrido una lesión de menisco en el partido contra Noruega y había tenido que pasar por una operación. Sin embargo, apenas unas semanas después, decidió jugar la final. Lo hizo como titular y consiguió contener a 2 de los delanteros más peligrosos del torneo, Romario y Bebeto. Pero Italia también tenía un problema en ataque. Roberto Baggio jugó con una fuerte venda debido a la lesión que había sufrido contra Bulgaria. Ya no tenía la misma velocidad ni la misma capacidad para moverse libremente. Brasil aprovechó esa situación y, con jugadores como Dunga y Aldair, consiguió limitar los espacios del delantero italiano. El resultado fue una final extremadamente cerrada. Las defensas se impusieron a los ataques y, después de 120 minutos, el marcador seguía 0-0. El título mundial tendría que decidirse en los penaltis. Era la primera vez en la historia de los mundiales que una final llegaba a esta instancia. Franco Baresi fue el primero en lanzar para Italia, pero envió el balón por encima del travesaño. Parecía un golpe terrible, pero Gianluca Pagliuca mantuvo con vida a Italia al detener inmediatamente el penalti de Marcio Santos. Después marcaron Demetrio Albertini y Alberico Evani. Brasil respondió con Romario y Branco. Todo estaba muy igualado, hasta que llegó el cuarto lanzamiento italiano. Daniele Massaro disparó, pero Claudio Taffarel adivinó la trayectoria y detuvo el penalti. Dunga convirtió el siguiente para Brasil. Ahora el marcador de la tanda era 3-2 para Brasil. Italia estaba al borde del abismo. Y entonces apareció el jugador que había llevado al equipo hasta allí. Roberto Baggio. El mismo que había rescatado a Italia contra Nigeria. El mismo que había marcado el gol decisivo contra España. El mismo que había marcado 2 goles contra Bulgaria para llevar a su selección a la final. Ahora tenía que marcar para mantener a Italia con vida. Baggio tomó carrera y golpeó el balón con la pierna derecha. Pero el disparo salió muy elevado y balón pasó muy por encima del travesaño. Baggio se quedó inmóvil. Luego bajó la cabeza, mirando al suelo, derrotado. Brasil fue campeón del mundo por 4ª vez. Y aquella imagen de Roberto Baggio con las manos en la cintura y cabizbajo se convertiría en una de las fotografías más recordadas de la historia de los mundiales. Italia había estado a un solo penalti de levantar la copa. Entonces, ¿fue realmente un fracaso la Italia de Sacchi? Reducir todo el Mundial de Italia en Estados Unidos 1994 al penalti fallado por Roberto Baggio sería injusto. Para entender lo que realmente hizo aquella selección, hay que recordar cómo comenzó el torneo. Italia perdió su primer partido contra Irlanda. Después sufrió la expulsión de su portero titular y perdió a su capitán, Franco Baresi, por una grave lesión. Y, para colmo, terminó la fase de grupos como tercera de su grupo, clasificándose con muchas dificultades. A partir de ahí, Sacchi tuvo que adaptarse constantemente. Cambió jugadores, modificó su sistema y tuvo que lidiar con lesiones, cansancio y unas condiciones climáticas muy complicadas. Pero Italia sobrevivió, y gran parte de esa supervivencia tuvo un nombre, Roberto Baggio. Fue decisivo para eliminar a Nigeria, España y Bulgaria. En apenas unos días, pasó de ser un jugador cuestionado a convertirse en el futbolista que llevó a Italia hacia la final. Y allí, incluso con un Baggio lastimado y un equipo agotado, Italia consiguió competir contra Brasil durante 120 minutos. Pero eso no convierte automáticamente aquella campaña en un fracaso. La selección de Sacchi había comenzado al borde del desastre y terminó jugando una final del mundo. Sin dudas, algo muy meritorio. ¿Fue la Italia de 1994 una selección que fracasó en la final o una de las grandes historias de superación de los mundiales? Los leo en los comentarios.